Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que estáis viendo este vídeo. Me llamo Jesús Guerrero, soy agente inmobiliario de For Building Estate de la zona del Levante de Almería y he querido grabar este vídeo porque hay muchas personas que me preguntan Jesús, ¿cuál es la diferencia entre un producto bancario o uno de particular? Y la verdad que, aunque parezca más o menos lo mismo, pues hay una diferencia muy importante que voy a pasar a explicar ahora en las siguientes diapositivas. Empecemos. La principal diferencia, y yo destacaría como que es la principal, es que el producto bancario puede llegar a financiarse al 100%. Tiene que ser producto propiedad del banco que te lo va a financiar, y que tengo que decir que no todos dan el 100%, hay algunos que llegan como máximo al 90%, pero existen algunas que por el hecho de ser un inmueble de su cartera, pues dan una serie de ventajas especiales, entre ellas pues financiarse al 100%. Tengo que decir que cuando digo el 100% me refiero al precio de compra, ¿vale? Hay mucha gente que me pregunta, Jesús, ¿puedo pedir también en la hipoteca meter los gastos de impuestos, de notaría, de registro y para poner una cocina? No se puede, no se puede. Literalmente no. En ese caso tendrían que pedir un préstamo aparte, un préstamo personal, pero que la misma entidad bancaria no se lo va a dar. No le va a dar el 100% más luego un préstamo personal. Tendrían que pedir ese préstamo personal a otra entidad bancaria o a una financiera, ¿vale? Aunque yo no lo recomiendo, porque te estarían pagando la letra de la hipoteca más luego un préstamo personal. Y aparte que recomiendo siempre que por lo menos las personas que van a comprar la vivienda tengan como mínimo el dinero de los gastos ahorrados, ¿vale? Si no, el endeudamiento sería bastante alto. En el caso del particular, cuando alguien compra un particular, pues necesita ir con el banco con el que trabaje, puede elegir el que quiera, el que mejores condiciones le den, y que en la mayoría de los casos dan como máximo el 80% del menor valor, ¿vale? Menor valor me refiero o al precio de compraventa o al importe de tasación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si compran ustedes un piso en 50.000 euros y se lo tasan en 45.000 euros, le darían el 80% de 45.000, ¿vale? Ahí existen algunas entidades bancarias, pero muy tasadas, que pueden llegar a dar un poco más del 80%. Incluso hay algunas que dicen que pueden llegar al 100%, pero depende mucho de la tasación, del importe de tasación. Pero háganse la idea que cuando compran a un particular, la mayoría de las entidades bancarias le van a dar como máximo el 80%. Esto, al hablar de financiación, pues tenemos que hablar qué tipo de producto bancario podemos encontrarnos. Aquí, sobre todo en la zona del Levante de Almería, que es la que nosotros trabajamos, nos podemos encontrar muchos tipos de productos bancarios. Lo más normal son viviendas de segunda mano que previamente han sido habitadas. En este caso son inmuebles que tiene el banco y que los tiene como consecuencia de una ejecución hipotecaria. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que han sido habitadas y la mayoría de ellas pues necesitan arreglos, ¿vale? Porque son viviendas que a lo mejor el proceso de ejecución hipotecaria se hizo hace 5, 6, 7 años y ha estado mucho tiempo cerrada, sin mantenimiento ninguno, más luego el particular que la hubiese tenido, pues puede ser que no la hubiese tratado pues muy bien y ha tenido un uso y evidentemente pues eso pasa factura en el inmueble. En definitiva van a necesitar algún arreglo que otro. También el banco nos puede ofrecer una obra nueva que ya está construida. Son promociones que se comenzaron en el boom inmobiliario y que el promotor no llegó a vender las unidades necesarias como para poder hacer frente a la hipoteca que prestó el banco. En esos supuestos,
la entidad bancaria pues abrió otro procedimiento de ejecución hipotecaria, o puede ser también que haya sido una dación en pago, una entrega voluntaria, y entonces el banco se ve que tiene una promoción de hace 8 años, 9 años, 10 años que todavía no se ha vendido y que está empezando a comercializarla el banco. Estas promociones son muy interesantes, son muy interesantes. También digo que van quedando ya muy pocas, porque en estos últimos 3 años se han vendido muchísimas promociones en esta situación. Es un producto a tener muy en cuenta porque normalmente el banco lo saca a muy buen precio, bastante por debajo incluso de su valor de mercado. Normalmente siempre son inmuebles que al llevar 10 años cerrados, algunos de ellos han sido vandalizados. Pues se han podido llevar los sanitarios, se han podido llevar alguna puerta, en fin, puede ser que le falten algunas cosas al inmueble, pero que normalmente con una simple mano de pintura, poner los sanitarios que hayan sido saqueados y 4 arreglos más, el inmueble está en perfecto estado de uso, ¿vale? Si lo compramos a un precio bastante por debajo de mercado, por muchos gastos que le añadamos al inmueble, siempre va a ser una gran compra, siempre. Una tercera opción, y ahora en concreto hay aquí una promoción funcionando, hay obras nuevas en construcción. Se trata de promociones que se quedaron en estructura, o incluso que el banco tenga el solar y se haya edificado anteriormente otras fases y hayan tenido mucho éxito de venta. En este caso se compra sobre plano, nunca se va a poder financiar al 100%. Aquí sí hay que entregar el 20%, antes de escriturar hay que entregar el 20% de valor del importe, salvo que el banco ya haya finalizado la promoción y ya la tenga en posesión, o sea, ya estén listas para ser habitados con su licencia de primera ocupación. Entonces en ese caso sí podría llegar a financiarse al 100%. Lo bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes comprar obra nueva en construcción. Inconvenientes, pues que no vemos el apartamento, lo vemos sobre plano. Ese sería quizá más o menos un inconveniente, veríamos nada más que el piso piloto y nos haríamos una idea de cómo quedaría. Ventaja, pues que lo estrenaríamos nosotros y estarían en una situación pues perfecta, simplemente montar la cocina y ya está, lo estrenaríamos nosotros. Luego, también me veo obligado a hablar de una categoría intermedia entre el producto bancario y el de particular, que son los fondos de inversión. Yo le llamo que es un híbrido, porque los fondos de inversión hace unos años, incluso ahora, siguen comprando paquetes grandes de activos a los bancos, con la intención de luego revenderlo y como consecuencia de esa plusvalía, pues ellos tener un beneficio. Es un híbrido porque primero no se financia al 100%, es como si le compráramos a un particular. ¿Y por qué? Porque los fondos de inversión no conceden hipotecas ni préstamos, ¿vale? Como he dicho antes, solo compran y venden, nada más. Luego, en el estado en que no lo podemos encontrar, al proceder al ser productos bancarios, pues el estado en el que nos podemos encontrar son pues prácticamente idénticos a si compramos un producto bancario. Son inmuebles que llevan muchos años cerrados, inmuebles que han sido habitados y pues evidentemente tienen ¿cómo diría yo? Por falta de mantenimiento o por mal uso, pues hay que hacerle algunos arreglos, ¿vale? Es una opción muy buena también comprar fondos activos de fondos de inversión, porque normalmente suelen venderse a un precio bastante bueno, un poco por debajo de su precio de mercado, pero repito, necesitan arreglos igual que el bancario de segunda mano.
Otra diferencia entre el producto bancario de particular, el momento en el que se hace la reserva. Cuando nosotros compramos un producto de particular, pues si efectuamos la visita, por ejemplo, a las 6 de la tarde, si el inmueble le gusta al comprador, lanza una oferta en el mismo acto y el propietario la acepta, pues es tan sencillo como poner encima de la mesa el contrato de arras, rellenar los datos y hacer un ingreso, un concepto de arras, en ese momento en efectivo o con transferencia, y la propiedad se quedaría señalada para ir directo a notaría en el plazo de un mes y medio, según lo que pacten las partes. Normalmente suele ser un mes y medio. Existe una diferencia muy grande con respecto al producto bancario, y es que normalmente cuando se compra producto bancario, pues se visita el inmueble y se lanza una oferta. Esa oferta se eleva a un comité que puede llegar a tardar hasta una semana o incluso 10 días en resolver. Y mientras tanto la propiedad se sigue exponiendo al público, se sigue visitando y los compradores pueden seguir lanzando ofertas. ¿Qué quiere decir con eso? Que puede pasar esa semana, 4 días o 10 días, y que el comité sancione la oferta a favor de otro comprador y quedarnos evidentemente sin el inmueble. Luego también digo que hay otras entidades bancarias que aceptan, que resuelven en el plazo de 24 horas. Depende cuándo el comité se reúna, o depende en el protocolo que tengan a la hora de sancionar ofertas. Como ya he dicho antes, otra diferencia muy importante es el estado de conservación del inmueble. Los inmuebles de particular que se venden aquí en la costa normalmente, salvo que sea para reformar, van a estar en perfecto estado de uso. Algunos se llegan a vender hasta con los muebles incluidos, porque el particular, como evidentemente es una segunda residencia y la ha utilizado en la mayoría de los casos, la ha utilizado para explotarla en alquiler o solo para los veranos, pues evidentemente no van a tener dónde meter esos muebles, dónde guardarlos, y por eso aceptan vender el inmueble pues con los muebles, la cocina montada, la máquina del aire acondicionado, todo en perfecto estado para ser usado en el mismo día que se escriture. El producto bancario, como hemos dicho anteriormente, depende el que compremos, va a estar en mejor o peor situación. Si lo compramos de bancario de segunda mano, que procede de un proceso de ejecución hipotecaria, pues evidentemente, como ya he expuesto anteriormente, van a necesitar algunos arreglos, ¿vale? No son en algunos casos es reforma integral, porque el paso del tiempo se han quedado pues bastante deteriorados, o porque la persona que lo habitó anteriormente a mala fe pues lo ha dañado. También obligatorio hablar del precio de uno y de otro. Cuando compramos un inmueble bancario, en la mayoría de los casos suelen tener un precio de venta un poco por debajo de lo que es el precio de mercado, por lo que he dicho antes, porque van a precisar arreglos, y el banco siempre vende a cuerpo cierto. ¿Qué quiere decir esto de cuerpo cierto? Pues como usted lo ve y como esté el inmueble en ese momento, es lo que usted compra. Si tiene una puerta rota, si tiene una ventana en mal estado, o han robado un sanitario, o simplemente hay un cristal roto, lo compran así tal y como está, y deben de ustedes, el comprador, de asumir los gastos que suponga activarlo, ponerlo en funcionamiento el inmueble para su perfecto uso. Por eso el banco prefiere ponerlo a un precio un poco por debajo de mercado, para que el cliente asuma esos arreglos. En el caso de los inmuebles de particular, como se venden en perfecto estado de uso, la mayoría de ellos, pues el precio va a ser acorde a mercado.
el que se esté en ese momento. Si por ejemplo un inmueble está en torno a 80.000 euros, pues evidentemente el propietario no va a aceptar, en la mayoría de los casos, repito, no va a aceptar ofertas por debajo de ese importe, porque sabe que el inmueble lo vale, de verdad. Espero que este vídeo le haya servido de ayuda para saber más o menos las diferencias que tienen de uno o de un inmueble de particular o de banco, y solo manifestarles que somos un equipo de asesor inmobiliario y que estamos a disposición del cliente para cualquier consulta que necesite. Estaremos encantados de asesorarles. Y nada, aquí están nuestros medios de contacto y no duden en consultarnos. Un saludo y buen día.